en todos los temas fiscales dentro de la Coparmex. Platicamos con Pati y se nos hacía muy preocupante lo que viene para el próximo año, y es por lo que decidimos, hoy es importante darle más fuerza, más voz a esto que viene y la labor que viene siendo Pati en el Congreso. Pati nos va a platicar más los detalles, pero sí hay ciertos temas que nos hacen ruido aquí en la Coparmex, como es esta caída del 6.7% del presupuesto con respecto al año actual. Vemos que el gobierno opta una mayor agresividad fiscal contra los contribuyentes cautivos, ¿sí? Y no contra la informalidad, que eso también es algo muy preocupante. Vemos que no incluye ningún incentivo, ninguna reforma fiscal que venga a incentivar la inversión y el crecimiento económico. Significa menos trabajos, ¿sí? Y tampoco vemos ningún interés por evitar la pronunciada ya caída de empleo que hemos visto previo a la pandemia y durante la pandemia. Entonces, de cierta manera, digo, hay mucho más de esto que nos va a platicar Pati, pero sí son cosas que nos preocupan mucho al sector empresarial aquí en la localidad. Entonces, sin más, Pati, bienvenida, y creo que es importante labor que vienes haciendo y que los chihuahuenses conozcamos dónde estamos parados y lo que viene. Claro que sí, muchas gracias. También ya lo comentado, te ahogas mucho el hablar con el cubrebocas, pero mis compañeros sí están cubiertos. Bueno, yo sí quisiera compartirles, y si me lo permiten, una presentación como guía y la dejo a disposición de ustedes. Y bueno, lo vamos comentando, no sé si podamos compartir la presentación. Sí. Y la dejo a disposición de ustedes también para que la usen en caso de que lo consideren necesario. Bueno, pues inicio comentándoles que el paquete económico lo recibimos en la Cámara de Diputados el día 8 de septiembre. Allí acudió el secretario de Hacienda, el maestro Arturo Herrera, y nos hizo la presentación del paquete económico. Dio una conferencia relativamente corta, pero él se enfocó básicamente en decir que era un presupuesto de mucha responsabilidad, era un presupuesto apegado a la austeridad republicana. Y bueno, pues estuvimos nosotros ahí escuchando lo que él comentaba. Hablaba de que había ahorros, y la verdad de las cosas es que los ahorros nosotros consideramos que en muchos de los casos pues son ahorros que han ahorcado a las instituciones, y me voy de forma muy breve en ejemplos muy claros. Por ejemplo, pues les quitó el 75% a muchas de las instituciones que del 75% del gasto. Ese 75% del corriente del gasto significa, por ejemplo, el que se cancelaran contratos de arrendamiento. Y pues son ahorros mal entendidos, porque ahorita que nosotros vemos con agua, la vemos con muy poco margen de operación, y el margen de operación en Conagua es muy grave, porque estamos viendo nosotros la gravedad de la capacidad de operación en Chihuahua. Ahorita se habla de que hay corrupción en el agua, pero tampoco no hay nadie que esté supervisando, por ejemplo, los aforos de los pozos, no estén supervisando el que el agua concesionada se esté utilizando de forma correcta. Y si gustan, empezamos con la primera filmina, que es que de dónde arrancamos. México ya iba mal, porque estamos viendo esta gráfica. Esta gráfica a nosotros nos la compartió el gobernador del Banco de México. Y podemos ver con muchísima claridad los escenarios de caída recaudatoria o los escenarios de la caída del PIB en el 2020. Y si vemos la caída del 18.9% del PIB en el segundo trimestre de 2020. Pero si nos vamos hasta el final de la gráfica, allá donde está 2021, y nos vamos hasta el tercer trimestre del 2021,
qué es lo que nosotros tenemos que ver hacia adelante. Esto es un presupuesto para 2021 y lo tenemos que ver. Ahí vemos los escenarios de la UV, de la U profunda, del escenario de la V profunda. Vemos todos los escenarios y esta gráfica está elaborada por expertos, porque ahí está la fuente, es Banco de México. Y si nos vamos a ese tercer trimestre, podemos ver con muchísima claridad que en el 2021 en ninguno de los escenarios llegamos siquiera al 0 de crecimiento. Entonces podemos ver que los números que nos presenta la Secretaría de Hacienda en ningún momento se asemejan a los números que tiene Banco de México, que en Banco de México pues está pensada las proyecciones porque son los que tienen el cuidado de tener las proyecciones económicas de nuestro país, porque ahí es donde está la inversión y el dinero de los mexicanos. Adelante, ¿podemos ver la siguiente? Bueno, pues algo que no podemos perder de vista también es la reducción del 38.4 de la inversión bruta de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019. Y hay que pensar también que en el 2019 ya íbamos de bajada. Entonces, si vemos ese mayo de 2020 en una caída del 38.4 y lo acumulamos con 2019, pues ya es una caída que estamos llegando casi al 45% de caída entre 2019 y 2020. La caída del 23.5% del consumo privado en el mercado interior de mayo de 2020 comparado con mayo de 2019. Obviamente estos últimos días sí se ha mejorado el consumo, pero no en las proporciones que habíamos venido creciendo y ya andábamos mal. Luego también la estimación de 12.180.000 empleos perdidos. Y aquí me voy a la parte de los formales. Los formales creo que esos los tenemos perfectamente identificados, pero la economía informal es ahí donde nos detenemos y es lo que comentaba Jorge, donde decía que no se está considerando nada para la economía informal, no se está considerando ningún proyecto, no se está considerando enfocarnos a atraerlos para que se formalice y para que sean los que paguen impuestos y también para que formalicen la relación laboral de toda esa economía informal con las prestaciones de seguridad social. Porque al final del día son personas, son mexicanos que le van a costar al Estado mexicano, aunque ahorren o no ahorren, estar o no estar en el IMSS. Adelante, por favor. Luego, esto no quiero yo que lo perdamos de vista porque vamos a pasar a la propuesta que viene en el paquete económico, y si perdemos de vista esto, pues también no vamos a tener una relación de lo que la realidad que estamos viviendo en México. Y esta también, si pueden ver la fuente, es la fuente de Coneval. Estos números los tiene Coneval, y Coneval pues no es una institución que sea improvisada, es una institución que tiene muchos años trabajando, es una institución que tiene metodología científica para sacar estos números. Y en México cada hora Pemex pierde 257 millones de pesos, Comisión Federal de Electricidad pierde 57 millones de pesos, 25 morirán por COVID-19, 256 se contagiarán de COVID-19, 7 empresas cerrarán, 13.700 personas perderán su empleo, 1.366 personas entrarán a la pobreza y 20 serán ejecutados por el crimen organizado. Esta lámina nos dice muchísimas cosas. Nos habla de problemas de salud, nos habla de problemas económicos con muchísima claridad, de falta de empleo, de pobreza, de seguridad y de malas decisiones económicas por parte del gobierno federal. Adelante. Aquí, esta es la primera lámina de los criterios económicos que nos presenta la Secretaría de Hacienda. Hay varios en los que coincidimos perfectamente, pero hay otros que de ninguna manera, y por ejemplo, era por eso la introducción de la gráfica que nos presentó Banjico,
comparada con el crecimiento del PIB que trae la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda trae un crecimiento del 4.6 en el paquete económico y nosotros vimos en la primera gráfica que les presenté que esa gráfica pues no nos sube del 0 hasta el tercer trimestre de 2021. Entonces ese crecimiento creemos que es un crecimiento extremadamente optimista, donde también creemos que está muy optimista es en el precio del barril de la mezcla de petróleo, pero también en la producción del petróleo. La tasa de interés coincidimos en que sí puede ser una tasa real porque van a la baja, y la inflación también podemos pensar que se pudiera sostener. El tipo de cambio también coincidimos con Banco de México y creo que podría ser un número real. Adelante. Aquí los ingresos presupuestarios, podemos ver que todos los ingresos presupuestarios vienen a la baja. Hay solo un número que está en los no tributarios, que es un crecimiento del 19.3. Está programada la comparecencia del secretario de Hacienda para el día 30 de septiembre en la Cámara de Diputados y bueno, pues hay que preguntarle por qué está considerando los no tributarios y qué integran los no tributarios. Adelante, por favor. Aquí podemos ver cómo se consideran. Bueno, pues hay un crecimiento en los ingresos, en impuestos, por ejemplo, en impuestos sobre la renta hay un crecimiento del 3%. Ahí es donde nosotros creemos que está demasiado optimista, porque si bien es cierto que no hay crecimiento en la población, obviamente si no hay crecimiento, pues no hay utilidades en las empresas y no hay manera de que crezca el ingreso el impuesto sobre la renta que pagan. El IVA también creemos que está muy optimista porque solo tiene una caída del 3%, cuando el consumo, pues ya lo vimos que el consumo ha ido a la baja y pues a la baja es de un 38%, pero pues podemos cerrar con un 13-14% y pues para el 21 pues se ve que también la caída no es muy... La caída es muy grande y nada comparada con el decrecimiento de un 3% en IVA. En IEPS hay un menos 1%. Ahí coincidimos porque también trae ahí una iniciativa en precio de diésel y gasolina. Entonces, a lo mejor si pasa esa iniciativa, evidentemente, pues el IEPS no cae tanto. Pero si no fuera por esa iniciativa, pues creemos que también el IEPS tiene una caída mucho más grande que lo que nos están presentando en el paquete económico. Adelante. Aquí, por ejemplo, pues el presidente ha dicho y lo ha gritado a voces que no hay endeudamiento, pues yo nada más les quiero presentar que en el paquete económico tiene un techo de endeudamiento de 880,870 millones de pesos. ¿Para qué? Pues es una deuda para el gobierno federal de 700,000 millones de pesos. Le va a meter a Pemex 112.7% más, que significa 22,000 millones de pesos. ¿A qué refiero yo con esto? Por eso les presentaba también la lámina del Coneval, donde Pemex está perdiendo, sin embargo, se le está dando recurso. Donde CFE está perdiendo, sin embargo, se le está dando recurso. Y ahí es donde pues, yo quisiera enfocar las baterías. Y también por eso surgió la idea de Jorge Cruz de poner en contexto a los medios de Chihuahua cómo está el endeudamiento, porque las mañaneras pues nos marcan la agenda todos los días, pero cuando ya te profundizas a ver los números, pues la realidad es otra y la mañanera se convierte en una mentira. Adelante. Luego, ¿cuáles son, ya dentro del presupuesto, cuáles son los rubros que ganan y cuáles son los rubros que pierden? Nos enfocamos en de los rubros que ganan. Obviamente, pues tiene que ir creciendo el rubro de pensiones. El rubro de pensiones crece porque pues en automático van creciendo y se va retirando más gente de la actividad económica. También crece el rubro de turismo y aquí les tengo una buena y una mala. Pues si hay dinero para el turismo y decimos todos, pues como el turismo está muy golpeado y hay
y hay que apoyarlo, pero pues la mala es que lo que crece es para el Tren Maya. Entonces, no hay dinero para la actividad económica y coincido perfectamente con Jorge Cruz porque no es para la actividad económica, es para los proyectos del presidente, pero no para la actividad económica. Otro de los que crece también es Defensa Nacional, pero no crean que es para la seguridad, es porque la gente de la Defensa Nacional está construyendo aeropuertos, está construyendo bancos de bienestar, pero no está defendiendo la seguridad de los mexicanos. Y luego me voy a detener en el de salud, que ya es el último que comentaríamos de aquí, salvo que ustedes quieran que nos vayamos a otro más. Pero en salud también crece, pero no crece en la proporción que debería crecer. Es básicamente porque se acuerdan que dijo el presidente que iba a contratar más servidores de salud. Pues nada más en eso crece. Pero la mala noticia en este caso es que no hay dinero para vacunas. Pero dejen ustedes la vacuna del coronavirus o la vacuna que ahorita todos tenemos los ojos puestos en ella. Pero no hay dinero para vacunas ni de polio, ni de dengue, ningún tipo de vacunas está considerado dentro de este presupuesto. Entonces, son de las cosas que nosotros vamos a tener que dar la batalla en la Cámara de Diputados para que al menos quede presupuestado el dinero para vacunas. Y me paso a la siguiente lámina. Aquí lo preocupante, y ustedes pueden verlo, porque me puedo enfocar en todos los rubros que pierden presupuesto, pero yo creo que el más preocupante es el de hasta el final, donde son las participaciones a entidades federativas y municipios. Creo que ahí es donde todos nosotros tenemos que poner muchísima atención, porque si de por sí al Estado por fórmula le llega solo el 20% de las participaciones, de cada peso le llegan solo 20 centavos en términos generales y de acuerdo a fórmula. Pues ahora con esto, imagínense usted, yo no sé cuántos centavos nos vayan a llegar, pero además no hay ninguna obra para Chihuahua. Las únicas dos obras que vienen manifestadas en el presupuesto son terminar la remodelación del Hospital del Iste y una remodelación del Hospital Militar. Y son obras chiquititas, pero no viene nada de carreteras, no viene nada de hospitales, no viene nada en el presupuesto de egresos y les estoy hablando para Chihuahua. Pero además de todo lo que Chihuahua se le había estado dando, pues en proyectos especiales o a través de fideicomisos, pues le significa a Chihuahua cuando menos, y de entrada 1,500 millones de pesos del dinero de la federación, cuando menos. Entonces nosotros tenemos que ir pensando los chihuahuenses qué es lo que tenemos que hacer para mitigar el golpanazo que esto significa. Y esto, imagínense, si eso le pega al Estado, que es el 15%, de ese 20, el 15% es para el Estado y el 5% para municipios. No hay nada de obra para nada. Pero ustedes dijeran, bueno, pues es que Chihuahua, no, el problema no es Chihuahua, el problema es el país. Al país le está yendo mal porque lo único que se presupuestó son los proyectos faraónicos del presidente y sus programas clientelares. El presidente piensa en la siguiente elección y no piensa en la siguiente generación. No hay nada para ciencia y tecnología, no hay nada para educación, no hay nada para jóvenes emprendedores, no hay nada que haga reactivar la economía del país. Adelante. Y bueno, pues aquí los vemos. El secretario de Hacienda, el día que estuvo con nosotros, dijo que ese presupuesto era a conciencia y que se estaba buscando que los estados y los municipios no recibieran menos de lo que ya venían recibiendo. Eso lo dijo, nos fuimos a la oficina, le dimos el primer vistazo y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Lo primero que nos encontramos es una caída en las participaciones a los estados y los municipios. Y bueno, pues no es congruente el dicho con el hecho. Adelante. Y aquí vemos ¿cómo estamos? Bueno, pues si vemos Chihuahua no es de los que más pierden,
pero sí vemos que son de los estados que más producimos en el país. Sin embargo, pues también estamos en la tabla de las caídas de participaciones. Y ahí podemos ver, por ejemplo, pues estamos en la media, pero pues de todas formas, pues sí le impacta y le impacta mucho a Chihuahua. Para los que pudieran pensar que es por la problemática que ha tenido Chihuahua, no, 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 ahí están todos los estados y lo que podemos ver es que todos los estados pierden y pierden en cantidades, muchos en cantidades muy importantes. Esta presentación es para ustedes, no hay problema, para que ya la vean con detenimiento. Adelante. Bueno, y en miscelánea fiscal, pues que viene la modificación al régimen de donatarias, todas aquellas donatarias que tengan ingresos superiores al 50%, ingresos propios, pues ya les quitan la autorización para ser donatarias. Esto quiere decir que si una donataria tiene ingresos propios y me voy, por ejemplo, a un albergue que produce hace sus productos y esos productos los vende y tiene un ingreso superior al 50% de lo que percibe, pues no, ya no te pongas a trabajar, ya nada más vive de lo que te den. Entonces, pues esto también pues va a haber que dar las batallas en la Cámara de Diputados para que no transite. Adelante. Esto es muy preocupante, sobre todo para nosotros como estado fronterizo y como un estado de una economía muy grande en el sector maquilador, donde se eliminan las opciones para determinar el valor de los bienes y servicios que prestan las maquiladoras. Esto es muy grave para el sector maquilador y pues seguramente también estaremos dando la batalla de la mano con el sector maquilador de Chihuahua y de todo el país. Adelante. Bueno, esta es la única buena noticia que yo veo en el paquete económico porque se adiciona la exención del IVA a los servicios de medicina prestados por medio de instituciones de asistencia y beneficencia privada. Esto es lo único bueno que viene en el paquete económico, pero pues hay que decirlo. Adelante. Luego, lo que les comentaba de que si viene, pues allí viene una fórmula muy cantinflesca en el artículo 2B de la ley del IEPS, que es un aumento al precio de gasolina y diésel. Es una fórmula que no podemos tener con certeza cuánto es la cantidad que aumenta. Lo que sí podemos decir es que cuánto va a valer, no sabemos con esa fórmula, no sabemos cuánto aumenta porque depende de los octanos y no sé cuánto. Pero lo más importante es la exposición de motivos en esta iniciativa. El Ejecutivo Federal hace responsable al Legislativo del resultado de la fórmula que podría dar lugar al aumento del precio de los combustibles. Yo creo que con esa exposición de motivos, y yo lo veía ayer con la gente de la Comisión de Hacienda, mis compañeros diputados, y les decía yo, pues ustedes van a pagar el precio si la aprueban. De mi parte, yo no voy a votarla a favor. Y de antemano les digo que el dictamen en la Comisión de Hacienda, en el sentido de esta iniciativa, pues va a salir en negativo. Obviamente, ayer se aprobó en Comisión Ejecutiva el calendario para que nos acompañen los expertos y seguramente vamos a tener expertos opinando sobre esta iniciativa. Adelante. Luego, la más gravosa, y yo creo que todos hemos escuchado de esta, que también para mí es uno de los irreductibles, donde a través del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 45, se les dan demasiadas facultades a los auditores o los visitadores, donde dice que las autoridades podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva de constancia de los bienes activos que existen en el domicilio fiscal, las cuales quedarán protegidos en términos de este artículo. Imagínense que se metan hasta la cocina de nuestras casas o de nuestras oficinas para tomar fotos y llevárselos como evidencia. Bueno, pues viola el artículo 16 constitucional y nosotros también son de los irreductibles que estaremos votando en contra. Y bueno, pues ya finalizo y quedo a sus órdenes. Si quieren, nada más pasamos a la siguiente lámina. ¿Y qué nos queda a nosotros? Pues yo estoy con ustedes y con Jorge y con Luis Carlos
expresando el descontento porque la verdad de las cosas que este presupuesto, este paquete económico no voltea a ver a los ciudadanos ni sus grandes necesidades. Creo que todos debemos de sumarnos desde la trinchera donde estemos, ustedes como medios de comunicación y dándonos la oportunidad, abriéndonos los espacios. Y bueno, pues no podemos perder de vista el proceso electoral de 2021, porque el paquete económico es para un año electoral y una contienda que nunca se ha visto en México. Y está en juego la democracia y la libertad de México. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, diputada. Muy puntual su presentación. Antes de pasar a lo que son las preguntas y respuestas, me gustaría que el contador Luis Carlos Ramírez nos hiciera unos comentarios previos y sobre todo abonando a la perspectiva que tenemos como Coparmex desde a nivel nacional. Luis Carlos, si estás listo, adelante. Con mucho gusto. Pues bueno, nada más un poquito profundizar en lo que ya comentó Jorge y Pati. La realidad es que el trabajo que se ha estado haciendo al interior de la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios, pues es en el sentido de promover y de apoyar todas aquellas acciones que ha venido tomando el gobierno federal con relación a la informalidad. Coparmex, no podemos más que estar de acuerdo, ¿verdad? El combate frontal a la informalidad es bienvenido, pero la parte de este combate que nos preocupa mucho, hablando en ese sentido, pues es la seguridad jurídica que se le está dando a todos los contribuyentes formales, ¿verdad? Que se ven inmersos en esas diversas modificaciones que los afectan, como la que acaba de comentar Pati en relación a la posibilidad de que los visitadores tomen fotografías. Si bien es cierto, la justificación viene a ser para poder dar constancia de la informalidad o del carácter de que algunos contribuyentes en sus domicilios no tienen ninguna herramienta de trabajo ni ninguna vocación de la actividad que dicen, pero también deja en una inseguridad jurídica a todos los contribuyentes formales que sí lo tienen, pero sin embargo pues van a quedar grabados y van a quedar fotografiados todas sus actividades al interior de sus oficinas o casas. Entonces, sí estamos de acuerdo, no podemos decir otra cosa y estamos apoyando en lo que sea posible el combate a la informalidad, pero siempre y cuando sea con seguridad jurídica para todos los contribuyentes formales. No estamos de acuerdo con diversas iniciativas y disposiciones que se ven muy aventuradas, se ven muy de buena fe, pero al final del día dejan en un riesgo a todo el contribuyente formal. Eso por el lado del ataque a la economía informal. Por otro lado, sin duda estamos trabajando con las autoridades y tratando de hacer entender, y ahora pues ya en el Congreso, que debe de haber un apoyo a la economía formal en esta crisis económica que nos trajo el efecto de la pandemia. Todos los gobiernos del planeta, somos la única excepción, se están dando acciones promotoras de la economía, que no son más que acciones que difieren regularmente. Lo que se ha hecho a través del tiempo son dar acciones o dar reglas que difieren el pago del impuesto en apoyo a la economía. No que lo evitan el pago del impuesto ni lo condonan, simplemente lo difieren en el tiempo. Deducciones inmediatas, etc. Entonces, en esa parte también estamos trabajando y estamos trabajando muy fuerte, repito, en que las reglas ofrezcan seguridad jurídica para los contribuyentes. Ese es un concepto no negociable, ¿verdad?, por parte del sector de Coparmex, y esperemos tener buena respuesta, ¿verdad?, por parte del Congreso y del Ejecutivo. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, contador. Compañeros, me gustaría que hiciéramos dos segmentos de preguntas. Primero, si quieren, nos enfocamos a lo que es este tema y posteriormente, pues ya vamos a las preguntas que sean ya enfocadas a Coparmex. Les pido nada más si pueden abrir sus cámaras cuando hagan sus preguntas para que el presidium los pueda identificar. Y pues también, previo a la pregunta, presentarse y sobre todo decir de qué medios son.
Tenemos aquí una pregunta de Michelle Martínez. Adelante, Michelle. Buen día, Michelle Martínez del Pueblo. Para preguntarle a la diputada si esta reducción en el presupuesto podría ser otra represalia de la Federación a Chihuahua y si cree que al aumentar para el Tren Maya solamente está haciendo campaña el presidente a su favor. Bueno, aquí en el cuadro que les presenté yo, el problema no nada más es Chihuahua, el problema son casi todos los estados porque se caen las participaciones en un 9%. Obviamente, pues nosotros tenemos que cuidar nuestro metro cuadrado y Chihuahua es de nuestro gran interés. Y también con la situación que se está viviendo en este momento de toda la represión en todos sentidos, pues también no esperamos grandes beneficios ni económicos ni en seguridad para Chihuahua. Esa parte creo yo que no es particular de Chihuahua, pero sí le viene a afectar. Y otra cosa importante, lo del Tren Maya, lo que pasa es que a mí me queda claro que el presidente ha sido muy enfático en decir cuáles son sus proyectos. Y el Tren Maya es uno de sus proyectos faraónicos, el aeropuerto de Santa Lucía e invertirle a Dos Bocas. Entonces, ahí es donde se está yendo todo el recurso. Obviamente también se está yendo a todos los programas clientelares. Por ejemplo, se está yendo una gran cantidad de recurso al programa de Sembrando Vida. Yo les digo que hay dos grandes equivocaciones. En primer lugar, como el programa de Sembrando Vida, son árboles, no saben que los árboles se plantan, no se siembran. De ahí iniciamos con eso de que el programa ni siquiera tiene el nombre correcto. Y yo les decía que para Chihuahua el apoyo a la economía del sector primario es Sembrando Vida. Les digo, no tienen idea de qué van a venir a enseñarnos a Chihuahua, cuando en Chihuahua tenemos la mayor número de plantación de árboles. Por ejemplo, la plantación de árboles de manzana. En Cuauhtémoc estamos en el récord Guinness de árboles plantados por un solo productor, pero también somos primer lugar en producción de durazno, que también es en árboles, y producción de nuez. Entonces, imagínense que vengan a enseñarnos a Chihuahua a plantar un árbol. Y ese es el apoyo que hay para el sector primario. Y así te puedo decir, hay todos los programas clientelares del presidente, ni siquiera están bien enfocados, ni siquiera tienen una planeación correcta y no conocen a México. Muchísimas gracias, diputada. Karina Rodríguez, si gustas abrir tu micro y tu cámara para hacer tu pregunta. Sí, buenos días, Karina Rodríguez del Heraldo de Chihuahua. La pregunta es, en específico, ¿en qué rubros dejaría de recibir el Estado de Chihuahua, pues derivado de este paquete económico 2021 y cómo afectaría esta situación a la entidad, pues considerando el complicado panorama del próximo año? Bueno, Karina, hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar dejaría de recibir de las participaciones, de la bolsa de dinero que le corresponde. Ahí, por lo pronto, ahí lo vimos en el recuadro, es un 7.14%. Pero también desaparece algunos programas, y te hablo, por ejemplo, como el programa para desastres naturales. También desaparece ese programa y pues nosotros hemos recibido en Chihuahua por muchísimos años, por ejemplo, cuando hay sequías o cuando hay inundaciones. Y por ejemplo, otra de las cosas importantes es cuando han hecho vientos muy grandes. Acuérdense que somos el primer lugar en producción de algodón en el país. Cuando ha habido vientos y se lleva la producción de algodón, ahí también recibimos el dinero para desastres naturales. Entonces, desaparecería ese recurso de desastres, desaparecería el recurso para seguridad. Y esto no viene en el presupuesto, o sea, no es porque ahorita haya el problema que se está suscitando a partir de que lo avisó el gobernador el día de ayer, pero no hay el programa para seguridad. De hecho, ya venía recortado en el 2020, no incluyeron algunos municipios para
para el programa de capacitación y equipamiento de las policías locales. Quitaron algunos municipios, dimos la batalla y se reintegró al menos a los que tenían mayor problema de seguridad en el estado. Y esos son ejemplos, pero por ejemplo no vienen programas especiales, salvo Sembrando Vida para el sector primario, que ustedes saben que nosotros vivimos del sector primario. También no viene, por ejemplo, para el sector ganadero, no viene nada de apoyo para la sanidad. Entonces, son varios programas, Karina, y de hecho estamos haciendo un análisis muy concienzudo de todos y cada uno de los programas, y al final del día, ya cuando tengamos el presupuesto aprobado, ahorita lo estamos nosotros analizando para dar las batallas en el Congreso, pero también vamos a estarlo analizando ya al final cómo queda el presupuesto para Chihuahua. Muy bien, diputada. Tenemos a Orlando Chávez. Adelante, Orlando, si gustas abrir tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Diputada, una pregunta. Usted menciona el tema fiscal. Ayer la directora del SAT hacía una serie de señalamientos y hablaba de que hay una gran cantidad de contribuyentes que no están pagando. En este tema, ¿usted prevé que haya una tipo persecución o a los contribuyentes cautivos? Y ya que al parecer están centrando mucho que los ingresos aumenten a costa de mayor recaudación. Mira, me queda claro y creo que ese 19% que vimos en otros, ahí en el tablero de los ingresos tributarios, creemos que es básicamente eso. Pero hemos visto con muchísima claridad que van enfocados a la mayor recaudación a través de en muchos de los casos hasta de la intimidación. La titular del SAT ella no tiene experiencia en materia tributaria. Sin embargo, creo que la gente del SAT es gente con mucha experiencia, pero sí se han equivocado. Y se han equivocado porque si nos vamos al tablero de cuáles son los rubros que más pierden, uno de los rubros que pierde en presupuesto es la Secretaría de Hacienda. Entonces, la recaudación no la están enfocando a tener mayores recursos para recaudar. Creo que se están enfocando en los grandes contribuyentes, y en los grandes contribuyentes están acercándose, y hay otra iniciativa también en Código Fiscal de la Federación donde no permite representación de los contribuyentes. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay un cuerpo de abogados que vaya en representación de los contribuyentes a tratar los temas de créditos fiscales o de evasión o de multas o de algún litigio que esté haciendo alguna empresa. Yo no sé ahí en lo corto qué les dirán a las empresas, pero a mí me ha tocado ver a empresas y me lo han comentado que están en litigio, pero que al final llegan a acuerdos con la jefa del SAT para pagar adeudos. Entonces, hay varias señales. Una, que si estás en litigio, pues no te está permitiendo seguir invirtiendo, por ejemplo. Si dice, bueno, pues mira, si tienes un litigio, no te doy el permiso de uso de suelo para la siguiente inversión. Me imagino, y pues esas son facultades que tiene el SAT para hacerlo y para no dejar crecer. Creo que la apuesta va básicamente en ese tipo de presiones hacia las empresas. Pero también te voy a decir algo que es muy importante. Las decisiones de la Presidencia de la República han sido muy erráticas y hay dos grandes mentiras. El presidente dice que tiene una relación muy cercana con el sector empresarial y que lo van a apoyar. Y los empresarios, y aquí estamos rodeados, los empresarios dicen que van a invertir en México. Pero mientras no haya certidumbre jurídica, como lo dijo Luis Carlos, y no haya Estado de Derecho, no va a suceder la inversión. Y el presidente, mientras no dé certidumbre jurídica, pues no está cerca de los empresarios porque no conoce sus necesidades. Gracias. Gracias, Orlando. Gracias, diputada. Tenemos enseguida a Juan Barrientos. Adelante, Juan, si gustas abrir tu micro y tu cámara.
Juan, si estás por ahí. Buenas tardes, pero buenos días. Buenos El días. horario de la capital. Diputada Patricia, buenas tardes. Pues estoy siguiendo también la entrevista que tuvo el gobernador con un periodista nacional. Mencionaba, diputada, que se cayó el tema del gasto federalizado, los recursos para la protección social en salud, de 32.500 millones aprobados este año. El próximo año no va a haber nada de estos recursos. ¿Qué tanto afectaría esto al proyecto de los hospitales del IMSS que se estarán construyendo en la ciudad de Chihuahua? No sé si tenga información sobre estos proyectos, si se siguen en pie, si se van a iniciar finalmente la construcción de estos hospitales del IMSS en Chihuahua y creo que otro en Ciudad Juárez. Y en el tema del turismo, según las láminas que también nos acaba de presentar, pues vemos una disminución en cuanto al presupuesto para el próximo año. El tema del turismo yo lo relaciono con el proyecto del aeropuerto en Krill. Finalmente, ¿cuándo podemos pensar que se terminará este proyecto? No sé si tenga información al respecto. Bueno, lo de turismo, no viene el proyecto para terminar el aeropuerto de Krill. Son 150 millones y ya en la caja de gobierno había, hasta donde yo me quedé, faltaban ya nada más 50 millones. Pero esto es en el aeropuerto de Krill, pero no viene el proyecto en la federación. Y de los hospitales del IMSS, Juan, no viene ningún proyecto para ningún hospital. El día que fue a presentar el secretario de Hacienda la iniciativa al Congreso, le dije que yo necesitaba hablar con él, porque me parecía que ya habíamos tenido un borrador del paquete económico y le dije, oye, pues si no tenemos nada para Chihuahua, le dije, necesito hablar contigo. Y me dice, no, ya quedé con el gobernador y ya le ofrecí los hospitales del IMSS y le ofrecí otras cosas. Y luego, a mí lo que me parece es que lo han ofrecido tantas veces, pero no viene en el presupuesto y mientras no venga en el presupuesto, pues no existe. Entonces, no sé de dónde pensarán sacarlo. Pero fíjate que te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en cultura, viene para Los Pinos, viene un presupuesto de 25,000 millones de pesos para el proyecto de Los Pinos en cultura. Ayer lo estábamos viendo y lo vi con Sergio Mayer, que es el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, y me dice, Pati, dice, no se ha ejercido lo que se proyectó para el 2020. Aquí me prenden dos alertas. Una, el presidente con lo no ejercido, con todo el presupuesto que no se ejerce, lo puede utilizar para lo que quiera, que fue una de las iniciativas que se aprobaron el año pasado. Esto quiere decir que si mandan los 25,000 millones a Los Pinos y no lo ejercen, ese dinero lo va a poder ejercer el presidente de manera libre. Yo que más quisiera que ese dinero que no se ejerce lo agarre la Secretaría de Hacienda y se lo enfoque a los hospitales de Chihuahua. Pero créanme que me parece que es un sueño muy, muy lejano para nosotros. Y lo que sí es algo seguro es que no viene en el presupuesto para 2021. Entonces no tendríamos estos hospitales en el corto plazo. No, ni la terminación del aeropuerto de Krill. Gracias. De nada, Juan, gusto en saludarle. Muy bien, seguimos y damos espacio para otras dos preguntas más que ya están aquí listas. Una es de René Medrano. Adelante, René. Y enseguida, Ramón Esparza. ¿Qué tal, diputada, presidente, ingeniero? Muchísimo gusto de estar con ustedes esta mañana. Preguntarle, diputada, se tiene, pues en el Congreso de la Unión, una dificultad para hacer contrapeso, ya que inclusive en la Comisión de Hacienda que usted preside, pues hay mayoría de diputados de Morena. Entonces, al hacer estos señalamientos que van encaminados hacia un ajuste o hacia una modificación del presupuesto, ¿se podrá lograr? Es decir, ¿sí serán escuchados todas estas exposiciones que está haciendo, como la que nos hace hoy, para que se modifique y no afecte tanto a las entidades federativas, que no las ahorque?
Bueno, mira, aquí la obligación nuestra es informar primero que nada. Bueno, primero que nada, estudiar el presupuesto, porque te puedo asegurar que muchos de los diputados, de los 500 diputados en el Congreso, ni siquiera han abierto el paquete. Primero que nada, tenemos que estudiarlo porque es una gran responsabilidad la que tenemos. En segundo lugar, es informar a los que representamos cómo están las cosas. Y en tercer lugar, pues hacer actividades para que logremos parar lo que consideramos que no es correcto para México. Y nosotros ahorita estamos en el proceso de informar cómo viene el paquete económico. La tercera acción, pues bueno, nosotros estamos en un parlamento abierto. Te puedo decir que el año pasado nosotros logramos bajar el 80% de las iniciativas que venían en el paquete económico en miscelánea fiscal. En todas las reformas las logramos bajar, y las logramos bajar porque hicimos un parlamento abierto, participaron los expertos y al final del día pues se sensibilizó la Secretaría de Hacienda y los diputados y dejaron transitar sin esas modificaciones. De esas modificaciones que bajamos el año pasado, pues han insistido en algunas otras, por ejemplo, en lo de las retenciones que se tendrían que hacer de las ventas que se hacen por internet. Esa han insistido en ponerla, la bajamos el año pasado, la pusieron. Ahora también pues tenemos el temor de que suban alguna iniciativa del IEPS para bebidas endulzadas y para alimentos con alta densidad calórica. Esta es uno de los fantasmas que traemos ahí, pero pues hay que estar pendientes y bueno, pues tenemos que estar en alerta de aquí hasta el día que se apruebe el paquete económico. Hay mucha dificultad, sí, pero porque también nos está jugando en contra. Fíjense que pudiera ser un beneficio, pero ahorita nos está jugando en contra de la reelección, porque muchos de los diputados están muy conscientes de la gran dificultad y de las necesidades que hay en México, pero pues como quieren la reelección, pues le siguen la corriente al presidente. Entonces, pues estamos en medio de una elección interna de Morena, que está pero terrible y nos está pegando muchísimo porque están distraídos están enfocados en ese tema. Nos está jugando en contra la elección tan grande que viene para el 2021 y nos está jugando en contra pues que nosotros somos una minoría, pero pues no vamos a dejar de dar la batalla y lo que logremos es en beneficio de México. La verdad es que eso es lo único que nos interesa en este momento. Gracias, diputada. Al contrario, René. Gusto en saludarte. Igualmente. Bien, pues vamos con la última pregunta. Ramón, adelante. Gracias, Ramón Esparza de redproducciones.tv Noticias. Saludos, Jorge, presidente, diputada, ahí a los que están presidiendo y a mis compañeros de los otros medios. Diputada, mi pregunta va a estar antecedida por una observación, una percepción que estoy teniendo. Nos queda claro, dentro de las pláticas que se tienen en relación al actuar del presidente Andrés Manuel, que efectivamente da la impresión de que continúa en campaña, y bien lo dijo usted, que el presidente lo que está haciendo es con miras al 2021. Hemos comentado precisamente el despilfarro de dinero que hace con este asistencialismo, que él no le llama de esa manera. Usted señaló algunos puntos dentro de la exposición que realizó, pero aquí viene donde me llama la atención la connotación que le dio a esos señalamientos con cierto matiz denostativo. ¿Esto tendrá relación o tendrá que ver con lo que está sucediendo, el actuar de la Federación hacia el estado de Chihuahua, de las posturas, de las acciones, de los eventos y las declaraciones que ha hecho el gobernador Corral, y que haya una línea hacia Acción Nacional para que hagan los señalamientos como los hizo usted, diputada? No, mira, yo creo, he tratado de ser muy objetiva,
No hice ningún señalamiento que no tuviera fundamento legal, que no estuviera bien fundamentado y sustentado. Ninguna de las cosas que estoy mencionando están elaboradas al aire o son ocurrencias o me las pueden desmentir. Lo que se puso y lo que está plasmado en mi presentación está perfectamente fundamentado y motivado. Aquí el tema es que sí estamos molestos. La realidad de las cosas es que no podemos estar contentos con un paquete económico donde no se voltea a ver a los ciudadanos, porque no se está viendo las grandes necesidades y no estamos viendo que ni siquiera le devuelvan a Chihuahua lo que a Chihuahua por derecho le corresponde. Obviamente, pues no vamos a estar festejando un paquete económico donde nos den ramalazo y que ni siquiera estén considerando ni volteando a ver qué necesitamos. Mira, el tema de la molestia que tenemos en Chihuahua y por los productores, pues no podemos negarlo, tenemos la razón. Y, por ejemplo, y hablabas tú de las declaraciones que ha hecho el gobernador. El gobernador se ha visto bastante moderado porque la verdad es que el enojo de los chihuahuenses es mucho mayor a las declaraciones que ha hecho. Es mucho mayor ese enojo que las declaraciones y el tono que ha utilizado el gobernador. No sé si te acuerdas y nos vamos a ver las manifestaciones de enojo de muchos de los productores hace 2 o 3 semanas. ¿Qué le decían al gobernador? ¿Qué le decían y qué le exigían? Entonces, el que el gobernador ahorita lo esté haciendo es porque ya rebasaron, ya pasaron esa raya tan delgada que había entre la tolerancia y la institucionalidad que debe tener un mandante. Porque mira, cuando ya se pierde la vida de un ciudadano y con balas por la espalda, bueno, ahí no puedes tener ninguna tolerancia en ninguna declaración. Luego, las declaraciones nuestras es porque hemos acompañado a los productores. Y mira, nosotros los hemos acompañado desde el año pasado. El año pasado estuvieron en la Cámara de Diputados, en marzo volvieron a estar, en marzo nos dejaron plantados el secretario de Desarrollo Rural y nos dejó plantada la titular de Conagua. 2 veces en la Cámara de Diputados estuvieron los productores de Chihuahua con nosotros los diputados, hicimos la cita, nos confirmaron y no llegaron. Entonces, hay también ahorita una propuesta de ley de aguas en la Cámara de Diputados que va en contra de los productores de Chihuahua y va en contra de los productores de los estados desérticos del norte del país. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que decirlas. Mira, si diciéndolas dicen que no hay oposición, ahora imagínate que ni siquiera las digamos. La intención no es denostar a nadie, sino que es ya ahorita estamos en un punto de enojo, de molestia, sí, con el gobierno federal, porque el trato a los chihuahuenses no es un trato digno y no es un trato que merezcamos nosotros como personas, y por dignidad, pues ya salgamos a decir lo que nos pasa. Bien. Gracias. Okay. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, diputada. Pues con esto damos por concluida la primera ronda de preguntas que era enfocado a este tema del paquete económico, porque no sé si quiera cerrar o vamos a preguntas y respuestas. Tú dime. Preguntas y respuestas. Ok. Adelante. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por su intervención. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Bien, tengo aquí una pregunta que me manda Betty Rico de Multimedios y me dice, ¿consideran como grave el distanciamiento entre el gobierno federal y la administración de Javier Corral? ¿Qué consecuencias puede traer? En particular, ¿qué opina de que cada quien hará su reunión de seguridad cuando de por sí se quejaban los sectores de que no tenían coordinación? Esto para nuestro presidente. Jorge, adelante. Buenos días. Que ayer fuimos claros ahí con la declaración. Nos preocupa mucho
el que no haya esta coordinación, esta comunicación, entendiendo la situación actual que estamos viviendo. Si de por sí, con comunicación, vean los índices que traemos de delincuencia, de asesinatos, de todo lo que estamos viviendo, ahora sin comunicación, no quiero ver qué nos pueda esperar. O sea, si ya no sucede algo, probablemente volvamos a repetir lo que vivimos ya en 2007, 2010. Entonces, es ahora sí que un llamado de nuevo a generar estos diálogos, a generar estas reuniones en conjunto, y esto va tanto para el gobierno estatal como para el gobierno federal. O sea, es para ambos, pero entendemos o queremos ver que estas son represalias por todo lo que está sucediendo. Pues totalmente reprobamos la actitud del gobierno federal. Muchísimas gracias, presidente. También me está llegando otra pregunta aquí de Orlando Chávez del Diario. Nos dice, luego de las pérdidas que se han registrado para las maquilas y otras empresas por el bloqueo de las vías del ferrocarril, ¿es necesario que se tomen acciones para permitir el paso de las mercancías? También para el presidente. Definitivamente, y es algo que, digo, en veces no está a nuestro alcance, pero tenemos que empezarnos a empapar más de este tema. Hoy por hoy, ya platicando con los agricultores de la región, nos comentan que ellos ni siquiera son los que ya tienen el control del bloqueo que hay en las vías de tren. Esto es una situación más directamente del pueblo donde se está bloqueando, que va directamente con lo sucedido con la Guardia Nacional, y donde hoy por hoy queremos pensar que este es un tema que no se van a mover hasta que no se retire la guardia, ni siquiera tiene que ver ya con temas del agua. Entonces va a ser importante cómo generamos esos diálogos y podemos llegar a un acuerdo, porque sí, y esto yo creo que es un llamado hacia también la gente que está haciendo retén, que entiendan también el daño que le están haciendo a otros sectores, ¿no? Entonces hay que abrir esos diálogos, entender qué es lo que necesitan y solucionar, porque no podemos seguir con las vías del tren cerradas, ¿sí? Nomás para que nos den una idea, si esto continúa de entrada en Delicias, la zona industrial pues va a perder bastante, y no se diga aquí en Chihuahua, pueden empezarse a perder ya empleos de otros sectores dado a lo que está sucediendo. Entonces sí, pedirles aquí a los medios, sobre todo la gente que anda en radio y que tenga señal en aquella zona, es importante mandarle el mensaje a la gente que está en el retén, pues que nos interesa mucho al sector productivo el poder generar esos lazos y ver de qué forma podemos colaborar para que se haga justicia. Y por otro lado, pues sí, exigir que se retire la Guardia Nacional. Presidente, y dando continuidad a esa misma pregunta, nos dice Orlando si se puede, si se podría recurrir a lo que es la utilización de la fuerza pública para retirar estos bloqueos. Pues va a ser algo muy delicado. Yo creo que nadie queremos sangre corriendo, y es algo que yo que tanto gobierno federal como estatal estamos tratando de dar la vuelta. Es importante poder sentarnos al diálogo, y yo que lo que menos queremos es eso. Pero sí, definitivamente nos está poniendo en riesgo. Dejen ustedes la apertura de nuevas empresas y atracción de inversión. Es mantener los empleos con los que ya contamos. Muchísimas gracias, presidente. Compañeros, damos espacio para otra pregunta. René Medrano, tienes ahí una pregunta. Así es, si me permiten, presidente, preguntarle, la situación tanto política, económica y social se está tornando, en específico para Chihuahua, pues muy compleja, con muchas aristas donde pues se ven complicaciones por todos lados.